Emmanuel. Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, meaning God with us. Jesus Christ still empowers his followers to change the world today. Distance is not a barrier to God's move. Emmanuel TV. God with us. Gracias por sintonizar Emmanuel TV en español. El día de hoy voy a compartir la traducción del mensaje dado por la evangelista Yinka, el cual se tituló Me declaro culpable. Muchas personas se quejan por la falta de amabilidad de los que le rodean, en lugar de reflejar sobre la misma vida. Los escuchas murmurando, lamentándose y quejándose. Justifican sus malos hechos y señalan a sus prójimos como si fueran los causantes de sus dificultades, es decir, causantes de sus problemas, enfermedades, pobreza y hogares rotos, en vez de examinar su propia conciencia para ver la verdadera causa, la cual podría no estar tan lejos de sus transgresiones. Mi Padre en el Señor, el profeta T.B. Joshua dice, si no logramos ver que hay poderes que causan que uno esté atrapado en la esclavitud, lucharemos la batalla equivocada. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y poderes que causan tensión y presión en nuestras vidas. Y dijo, esto me hace recordar de una historia. En una cierta ciudad habían prisioneros. Un día, el rey entró en medio de ellos y les comenzó a preguntar a cada uno por el motivo que los llevó a la cárcel. Casi todos confesaron su inocencia y culparon a otra persona por su situación. Algunos culparon su situación en pobre entorno familiar, otros en la situación económica del país. Pero un muchacho joven entre ellos, sin embargo, respondió, Señor, merezco estar aquí, yo robé. Nadie más que yo tuvo la culpa, soy culpable. El rey quedó asombrado por su honestidad y dio la orden para que el muchacho joven fuera liberado y fue liberado. Hasta que una persona esté dispuesta a admitir que es un pecador y en necesidad de salvación, no puede experimentar ser libre de la culpa, temor, inferioridad y la condenación, que son 4 grandes problemas que roban la bendición de los cristianos. La pregunta ahora es, ¿alguna vez has dicho, soy culpable? Si no, hazlo ahora, porque nunca podrás salvarte a ti mismo, más bien, solo podrás destruirte. Esta historia nos introdujo a su mensaje, el cual tituló Me declaro culpable. La Biblia dice que si se tratara de una cuestión de poder, fuerza y autoridad, el rey David en su majestad, mejor hubiese querido salvarse a sí mismo que admitir su culpa, su mal hecho, su error. Para las personas del mundo, la aflicción, la pobreza y semejantes son un veneno que mata la felicidad y el celo del hombre para seguir adelante. Pero para el pueblo de Dios, estas aflicciones, espinas en nuestra carne, estas limitaciones y deficiencias sirven como medicina, una fuerza que impulsa a una aspiración mucho más alta. Esto es lo que quiso decir el apóstol Pablo en el libro de Romanos 8:35, cuando observó que los problemas, en vez de desanimarnos y reducir nuestro amor por Dios, deberían aumentar la profundidad, altura, largo y ancho de nuestro amor por Cristo, la cual sobrepasa todo entendimiento. Según él, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será la aflicción, la dificultad, la persecución o semejantes? En todas estas cosas, el pueblo de Dios tiene victoria a través de aquel que nos amó, Jesucristo. También basándose en el libro de 1 de Juan 3:4-9 dijo, las Escrituras nos permiten entender que el pecado es la enfermedad del alma. Cuando el pecado es golpeado, el alma se sana verdaderamente. Recuerda que Satanás usa nuestras debilidades y limitaciones como trampa para impedirnos correr un camino recto con Dios. ¿Cuál es tu debilidad? Podrá ser la ira, el juego, las apuestas, las ansias, las drogas, fumar, tomar, los deseos por las cosas del mundo. Todas están camufladas en formas diferentes, todos son mensajeros de Satanás. Recuerda, la perfección se nos escapa a todos, ya sea consciente o inconscientemente. La Biblia dice que aunque seas víctima o perpetrador, todos estamos en necesidad de su perdón divino. ¿Quién necesita perdón? En efecto, todos necesitamos perdón. Y motivó a la congregación a repetir, me declaro culpable, y también dijo, los que caen no son los únicos que fallan en la vida, sino aquellos que no se vuelven a levantar. Quiero decir,
aquellos que no admitieron su culpa. La Biblia dice que cada vez que enfrentas la tentación y la confiesas, tu vida es como una pizarra que ha sido limpiada. Cuando los hijos de Dios comienzan a experimentar los productos del pecado en sus vidas, en lugar de señalar a sus hermanos como causantes de su aflicción, miran hacia adentro con el fin de descubrir su ruta en Dios. Se arrepienten y se reparan, quiero decir, se transforman, cambian sus caminos. La Biblia dice que Dios siempre está listo para readmitir a su pueblo a su posición correcta en su gloria, cuando vienen a Él en humildad y arrepentimiento. Para un verdadero cristiano, el temor, la culpa, la inferioridad, la condenación y los semejantes son nada más que frutos del pecado. Como cristiano, ¿qué situación estás enfrentando? Necesitas redescubrir el lugar donde fallaste. Por causa del pecado, es decir, por los señuelos y los afanes del mundo, el hombre cayó de ese trono de la gracia. La Biblia dice que cuando Adán y Eva cedieron a la tentación, sobrepasaron los límites que Dios les dio y hundieron a la raza humana en el pecado. La armonía fue quebrantada. La vergüenza y la culpa penetraron sus vidas y crearon una barrera invisible entre ellos y Dios. La consecuencia de su pecado y la falta de dominio propio todavía continúa con nosotros hasta el día de hoy. Hoy, la relación entre el hombre y Dios no es estable, sino parcial. La relación del hombre no es más estable. Nuestro amor por Dios no es más estable, sino parcial. Es una relación determinada cómo se miran las circunstancias. Examinemos la vida del rey David en el segundo libro de Samuel 11:2. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero su corazón le falló. La Biblia dice que cada vez que el rey David miraba por la ventana veía nada más que señuelos y los afanes del mundo, los cuales ninguno le daban gozo. Se sentía rechazado y lejos de Dios, se sentía corto de la gracia de Dios. Cuando se dio cuenta que ya no estaba alineado con aquella simiente de la promesa, dejó caer su escudo de realeza y se acercó a Dios con humildad y arrepentimiento genuino. El problema que muchos enfrentan hoy es el no estar conscientes de su relación con Dios, dijo a la congregación. Veamos en nuestras Biblias cómo el Señor rechaza al rey Saúl cuando él ya no estaba consciente de la presencia de Dios. En el primer libro de Samuel 15:1-26. El Señor rechaza a Saúl como rey cuando él no está más consciente de su presencia. Él desobedeció la instrucción de Dios. Saúl nunca percibió que estaba bajo los ojos de Dios. Algunas veces, cuando estamos en privacidad, tendemos a pensar que nadie nos está mirando y por eso vamos contraria a la voluntad de nuestro Creador. Nos olvidamos que estamos bajo sus ojos. Cuenta las muchas veces que has desobedecido las instrucciones de Dios. Cuenta las veces que te has encontrado en una situación que requiere un sí y dices un no. Cuenta las muchas veces que te has encontrado en una situación que requiere un no y dices un sí. Por el temor al hombre. Mira hasta dónde te ha llevado el temor al hombre. Ha llevado a muchos hacia nada más que la destrucción. La Biblia dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si llegamos a una confrontación sobre el pecado, nos encontraremos en grave peligro o revolcándonos en nuestro propio pecado. No importa cuántas buenas obras hacemos, no importa qué tan buena actitud tenemos, no podemos hacer lo suficiente para ganarnos el perdón de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Solo por la misericordia y la compasión de Dios somos perdonados y liberados de todos nuestros pecados. Hoy en día ya no estamos conscientes de nuestra relación con Dios, ya no estamos conscientes de la presencia de Cristo. Cuando eres consciente de la presencia de Cristo, nunca irás en donde Él no esté presente. No te gustará decir lo que Él no quiere oír. No querrás hacer lo que Él no quiere ver. Siempre estarás consciente de tu relación con Él. Y también motivó a la congregación a ser conscientes de la presencia de Dios en cada una de sus vidas. No es que los hijos de Dios dejaren de pecar, sino que cuando pequen, la culpa de ese pecado no les permitirá tener paz mental hasta que pidan y adquieran el perdón. Es importante que sepas que hoy los problemas no son un medio por el cual es aprobada la integridad y la conciencia del pueblo de Dios. Cual sea la situación que estés enfrentando, recuerda que hay poderes que quieren que estés humillado, aislado, destruido, deshonrado, para poder destruir tu relación con Dios.
Si Satanás puede hacer que una persona continúe pecando, tiene una gran oportunidad en la vida de esta persona. Dios sabe lo que estás pasando y Él no te dejará perecer. Dios te ha dado la condición por la cual se abandonaría tu situación. Finalmente, en el segundo libro de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando tu tierra está enferma, necesita sanidad. Cuando es sanada, es renovada y refrescada. Necesitas ver de dónde vienes, quiero decir, tu pasado. Mira hacia tu alrededor y ve cuánto le has fallado a Dios y has perdido su bendición, porque la enfermedad de la cual te quejas hoy, una vez tuviste buena salud. La pobreza de la cual te quejas ahora, una vez eras bendecido financieramente. La prosperidad que estás pidiendo ahora, una vez la tuviste en abundancia. El divorcio del cual te quejas ahora, una vez tuviste paz en tu matrimonio. ¿Qué pasó? Necesitas ver a tu alrededor para evaluar cuánto se ha situado el pecado y la rebelión entre tú y Dios, la cual causa que Dios esté lejos de ti. Necesitas mirar hacia adelante para entender plenamente el artículo de la promesa de Dios para aquellos que se arrepienten de sus malos caminos. Cuando las personas se someten a Dios para darle gloria, el resultado es paz. Quiero decir, el resultado de esto es una vida renovada e enriquecida en lo largo del camino de la justicia bajo la guía de su palabra. Si tu corazón es atraído a Dios, estarás lejos de Satanás, y si tu corazón es atraído a Satanás, estarás lejos de Dios. En el momento en el que el Espíritu Santo se aleja de nosotros, ya no somos para Él, sino que estamos en contra de Él. Cuando la palabra de Dios comienza a dominar tu corazón, influenciará tu conducta y tu comportamiento. No puedes meditar en la palabra de Dios cuando tu corazón está lleno de lujuria y deseos carnales. A menos que seas liberado de esos deseos carnales, Dios no puede visitarte, ya que la meditación en la palabra es una visita con Él. Si estás listo para admitir tu mal y proceder al arrepentimiento como lo hizo el rey David, Jesucristo te restablecerá de la frustración a la plenitud, de una vida de miseria a una vida en abundancia. Cualquiera que sea la consecuencia del fruto de tu pecado, cuando seas restaurado, no te desvíes del camino de la gracia. La gracia es el alma, es una nueva vida en el alma. Un pecador regenerado se convierte en un alma viviente. Este fue el mensaje compartido por la evangelista Jinka el día de hoy. Y a continuación, el mensaje del profeta T.B. Joshua, el cual nos habló acerca de la palabra y del Espíritu. Dijo, abramos las páginas de nuestra Biblia al libro de Juan. Puedes ver la relación entre la verdad y el Espíritu. Juan 2:24 dice que Dios es Espíritu y sus adoradores deben adorarle en espíritu y en verdad. No solo en espíritu, sino en verdad. Si no en espíritu, no es en verdad. Es decir, cuando se habla del Espíritu, se habla de la verdad. Cualquier cosa que estés haciendo, si no es en espíritu, no es en la verdad. Y por lo tanto, no es nada. Si no están en el Espíritu, serán inactivos, sin sentido y muchas veces destructivos. En Juan 14:26, la promesa de Dios es que Él te hará recordar todo, cómo sentarte, cómo pararte, moverte, sonreír. Él te enseñará cómo lucir en el nombre de Jesús, es decir, en espíritu y en verdad. La palabra de Dios es espíritu. Esa es la palabra que sale de Él. Es espíritu. El espíritu crea cosas materiales. Esto demuestra que el espíritu es mayor que lo material y todo lo que puedas pensar es material, incluyéndote a ti. Tú eres el material más grande. Si la palabra de Dios es espíritu y crea cosas materiales, quiere decir que Él es el mayor que todas las cosas materiales que se puedan hablar. Queremos hablar sobre cómo puede la palabra de Dios unirse con el espíritu. Si el espíritu no da la palabra, estás hablando contigo mismo. Si hablas sin intimidación del Espíritu, estás hablando de ti mismo. Si tu confesión no puede darte posesión sin el Espíritu de esa palabra. Mientras más piensas sobre lo que lees, más te familiarizas con su voz. Eres más de ti mismo, por eso puedes hacer lo que quieras hacer e ir donde quieres ir. Mientras más piensas sobre lo que lees, más te familiarizas con su voz.
Haz esto y pronto destruirás el templo de Satanás en tu corazón. Aún no eres parte de la palabra, eres más el lenguaje de hoy que la palabra de la Biblia. Mientras más piensas sobre lo que lees, más actuará tu espíritu en la palabra que piensas y más te volverás parte de la palabra que estás pensando. El desafío que todos aquí tienen es que no te has estado relacionando con Dios. No sabes si Él escucha tu oración. Oras solo porque tienes una situación en cuestión. Oras debido a la situación y muchas veces detienes la oración por causa de la circunstancia. ¿Cuántos de ustedes escuchan de Dios para orar o ayunar? ¿Fue la circunstancia que te llevó a ayunar? Si no tuvieras esa situación, ¿no ayunarías? La palabra y el espíritu. Si la palabra que hablas en predicaciones, enseñanzas, oración y consejería no están de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, serán inactivas, sin sentido y muchas veces destructivas porque Dios es espíritu. Quiero recordarles de ese espíritu. ¿Cómo podrá tu espíritu actuar en la palabra? Tu espíritu actúa en la palabra cuando comiences a pensar en lo que lees. Luego, pronto te volverás parte de la palabra, parte del espíritu. El propósito de esto es para regresarte a Dios, porque Dios es espíritu y ya no adoras a Dios en espíritu y en verdad. Toma más de mí, dame más de ti. Toma más de mí y dame más de ti porque soy más infiel y desobediente que obediente. Piensa en la fidelidad y la confiabilidad de Dios y la fe vendrá espontáneamente. La fe crece espontáneamente lado a lado. Como cristianos, nos gusta terminar la Biblia cada semana, aun cuando falta la fe. Podemos ser cristianos y aún faltarnos la fe. Entonces puedes decirle a tus colegas, terminé la Biblia 3 veces en un año. ¿Cómo podrás terminar la Biblia 3 veces al año cuando Dios dice que debes leerla lentamente, repetidamente y atentamente? Mientras la lees, ella te lee a ti. Debes esperar que te lea, que siembre en ti lo que leíste. Debes entender lo que leíste en el lenguaje de Dios y no en el lenguaje del día de hoy. Para vivirla debes leerla lentamente, repetidamente y atentamente. El Espíritu del Padre será liberado en la medida que obedezca su palabra. El Espíritu de Dios será liberado en la medida que honras su palabra. Me refiero, que obedezcas lo que leíste. Cuando lo lees debes obedecerla. La medida en la que obedeces lo que lees es en esa medida que se libera tu espíritu. No hemos estado adorando a Dios en espíritu y en verdad. El espíritu nos hace saber lo que el creer es poseer. Cualquier cosa que des sin amor no puede prosperar a la persona que se la das. Por eso, se nos hace difícil prosperar. Te han dado dolor porque has obligado a las personas a darte. Por eso debemos actuar con Dios, conocer la opinión de Dios sobre ti mismo y sobre los demás. Actúa con Dios, conoce la opinión de Dios sobre ti mismo y los demás. Cuando la palabra domina tu corazón, ciertamente influenciará tu conducta y tu carácter. Cuando la palabra domina tu boca, un día dará sus frutos. El Espíritu lo traerá al corazón. Permite que esta palabra domine tu boca y te ayudará. Si la palabra domina tu corazón, ciertamente dominará tu corazón. Entonces te volverás parte de la palabra y podrás hablar la palabra. Pero cuando no está en tu corazón, no está en línea, no tiene las huellas de Dios. Tu confesión solo puede darte tu posesión cuando viene de tu corazón. Tu confesión da posesión cuando viene del corazón. La confesión no puede dar posesión cuando viene de la boca, sino cuando viene del corazón. Cuando viene de la boca, te hablas a ti mismo y a la gente que te rodea. Muchos están supuestos a estar aquí, porque tienen una cita para un contrato. Dicen que vendrán la próxima semana. ¿Cita para qué? ¿Posesiones? ¿Cosas materiales? ¿Estás aquí porque no tienes ninguna cita seria para cosas materiales? Estamos adorando lo material y el espíritu es más grande que lo material. Si tuvieras una cita seria sobre algún contrato de dinero que has estado esperando, ¿no vendrías a la iglesia? En vez estuvieras allí todo el día. Sin embargo, es el espíritu que crea lo material. Es el espíritu mayor que lo material. ¿Cómo puedes vivir tu vida cristiana por las cosas materiales que posees cuando el Espíritu de Dios es el que crea lo material?
Cuando eres pobre te miras como un incrédulo, pero cuando hay dinero eres un cristiano. La verdad es espíritu y el espíritu es verdad. La verdad y el espíritu no pueden ser separados. Si lo que estamos haciendo no está en espíritu, no está en verdad, entonces no es nada. Muchas veces comienzas a pensar sobre la vida, tu pasado, cómo fuiste decepcionado. Todo eso es material y la Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu y el espíritu crea las cosas materiales. El espíritu es más grande que cualquier cosa material. Cuando eres decepcionado, piensas en Dios. Cuando todo aparenta salir mal, piensa en Dios. Con dinero en la bolsa, sin dinero en la bolsa, con comida en la mesa, sin comida en la mesa, piensa en Dios. Esto te ayudará. Cuando comiences a pensar en Dios, comenzarás a volverte parte de Él. Y finalmente dijo, necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos volver a dedicar al Espíritu de Dios nuestros corazones. No hay mejor forma de celebrar un año que teniendo un corazón nuevo. Las cosas materiales y las posesiones no pueden dar un año nuevo, porque no pueden dar paz ni consuelo, pero el Espíritu del Padre, quien crea lo material, sí puede. Este es el mensaje que compartió el hombre de Dios, el profeta T.B. Joshua, el día de hoy. Quiero decir, mi nombre es Mallory, reportando para Emmanuel TV en español. Gracias por sintonizarnos. Buenos días. If you would like to visit the Synagogue Church of All Nations, log on to our website www.scoan.org. Go to the Visit Us page, and for those from within Nigeria, you can call the 3 visit lines that appear on the website. For those from outside Nigeria, there are some frequently asked questions that will assist you in your visit procedure. Remember, it is essential that anyone from outside Nigeria should fill in the questionnaire. Please remember to answer every question that is asked, and after you have filled in the questionnaire, remember to click Send. Please note, you must wait to receive an invitation or confirmation of your visit from us before making any traveling arrangements or flight bookings. All communication with the Synagogue Church of All Nations should be through the following email address: info@scoan.org. We look forward to hearing from you. Emmanuel, God with us.